El primer paso para aprovechar el trabajo realizado de visualización de datos en una base de datos es ejecutar el sistema ADA AI. Seleccionamos el módulo Audit Intelligence y vamos a abrir nuestro tablero que ya hemos preconfigurado. En este caso, el ejemplo lo vamos a hacer sobre bases de datos Compact I. Sin embargo, este ejemplo funciona de la misma forma para cualquier tipo de sistema contable. Una vez que nosotros hemos creado un tablero para Compact I, para SAP, para COI o cualquier otro sistema contable o base de datos, nosotros podemos reutilizar el trabajo una y otra vez de una forma extremadamente simple. Selecciono en este caso mi tablero que se llama Consulta Compact Empresa 1, selecciono abrir y se carga la información. Lo que hizo el sistema ADA AI fue conectarse nuevamente a la base de datos, traer la información y presentarme de la forma en que está configurada o previamente configurada. Tenemos varios elementos, son 8 elementos diferentes, algunos son gráficas de barras, de líneas, tenemos 2 tree maps, tenemos un elemento de tarjetas que son los que nos van a indicar los movimientos netos de cuentas de gastos, un filtro. Este filtro podemos ver que tiene la posibilidad de que nosotros elijamos cualquiera de 3 años. Una imagen, que esta imagen puede ser cargada en cualquier momento como tal, para efectos, por ejemplo, de hacer presentaciones a sus clientes, a su equipo de trabajo. Tenemos una gráfica de registros por usuario, tipos de diario y una tabla de exportación para Benford. Todo esto fue previamente configurado sobre una base de datos de Compact. En la fuente de datos del lado izquierdo podemos apreciar que los campos de la base de datos han sido configurados para efecto de que sean más entendibles. Por ejemplo, número de póliza, número de línea, concepto de póliza. Y bueno, esto fue previamente configurado. Cada uno de estos elementos puede tener diferentes filtros. Por ejemplo, el tree map de gastos, si nosotros analizamos con botón derecho y le decimos editar filtro, vamos a ver que tiene 2 filtros. Que para este tree map solamente se cuenten las cuentas que comienzan con 6. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta empresa las cuentas con 6 son las cuentas de gastos y que solo me cuente la del año que estoy haciendo auditoría. En este caso y para este ejemplo, 2019. Por supuesto que ustedes tendrían que cambiar estos filtros si es que en sus bases de datos el catálogo de cuentas, por ejemplo, empezaran las cuentas de gastos con otro número. En este ejemplo que vamos a ver el día de hoy, se mantienen, son las cuentas que comienzan con 6, las cuentas de gastos. Entonces, estos filtros se pueden modificar y se pueden cambiar, y cada una de las gráficas o elementos del tablero pueden tener diferentes filtros. En este caso vamos a seleccionar el siguiente tree map. Aquí nada más se está configurando lo que es el ejercicio, el año 2019. ¿Qué nos dan estos 2 tree maps? El primero nos da en monto, ¿no?, en importe, la suma de los cargos a las cuentas de gastos. Podemos ver que la cuenta con más importe es sueldos y salarios, después sueldos expatriados, compensaciones, honorarios y personas residentes nacionales, y así podemos ver qué cuentas son las que tuvieron en importe más cargos.
Si analizamos el número de movimientos, aquí podemos ver que la cuenta con más movimientos fue Bancos Nacionales, sigue IVA trasladado no cobrado y de ahí IVA acreditable pagado. Y así podemos ver qué cuentas tuvieron más número de movimientos. En este caso son el número de movimientos, las cuentas más utilizadas. En el caso de la gráfica periódica mensual, pues podemos ver que tenemos prácticamente un año completo en esta base de datos y adicionalmente parte de 2019. No tenemos más que un año completo. Y bueno, podemos ver la información, cómo se está comportando. No voy a entrar en detalles ni a una interpretación. La gráfica periódica trimestral pues es prácticamente la misma que la anterior, nada más que agrupado en forma trimestral. Podemos ver que el patrón aquí se nota que ha cambiado mucho más. Y bueno, eso tendría que analizarse y preguntársele a la empresa qué es lo que está pasando. En registros por usuario, bueno, tenemos en la parte baja de este elemento gráfico, tenemos el promedio de transacciones por trimestre y en la parte superior, en barra azul, tenemos lo que es el total de movimientos que registró cada usuario. Cabe mencionar, en esta contabilidad solamente tenemos un solo usuario, lo cual es un riesgo importante que una sola persona ejecute todas las transacciones en la contabilidad. Tenemos también en círculos el número de transacciones que este usuario ha tenido en cada uno de los trimestres. Esta gráfica se puede apreciar en forma mensual, trimestral, como esté configurada. En tipos de diario vamos a ver que 2017 solamente tiene diarios por casi 17 millones de pesos y en 2018 ya tenemos varios tipos como de diario, de ingresos y de egresos, que son los típicos que maneja Compact, ¿de acuerdo? En este caso tenemos que recordar, el análisis de datos básicamente es eso, buscar patrones y ver cuándo estos patrones no se están manteniendo y en su caso que entendamos cómo se comportan estos patrones en cada una de las empresas que hacemos auditoría. La exportación de Benfor es simplemente una tabla en donde se han aplicado algunos filtros. Estos filtros sirven para determinar si en este caso solamente voy a mandar los cargos, que es el tipo de movimiento igual a falso. Entonces voy a mandar puros cargos en este caso y en este ejemplo. Ya termino de hacer mi configuración. Este número de elementos en este tablero puede crecer todavía en decenas diferentes de análisis que se puedan hacer. No está limitado, ¿de acuerdo? Todos estos tableros se pueden cambiar y reordenar de una forma o de otra para efecto de tener una visualización más clara. Ahora bien, ya termino de configurar mi tablero. En este caso, recordemos, es un tablero para Compact. Y resulta que quiero aplicar esta misma visualización y estas mismas pruebas a otra contabilidad, Compact, que también es uno de mis clientes. Y esto aplica para cualquier contabilidad, siempre y cuando estemos hablando de bases de datos. Es bastante simple cambiar de empresa. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar la opción en la parte superior de fuente de datos. Todos los tableros tienen dos grandes elementos para poder conectarse a una base de datos. Lo primero es la conexión. Todo sistema que se vaya a conectar a una base de datos necesita la configuración de la conexión. Y otra es la consulta, ¿de acuerdo? Para esto les recomiendo asistir a nuestro curso de bases de datos SQL para contadores. La consulta básicamente es lo que le dice, vea estas tablas. Si nosotros le decimos aquí editar consulta, podemos ver la consulta que fue generada a través de la conexión de Audit Intelligence con mi base de datos Compact. ¿Okay? Aquí está la consulta. Esto es un lenguaje que se llama SQL y ya está configurada. La ventaja que tenemos es que en Compact I, en muchas versiones, ha mantenido la estructura y los nombres de los campos en sus bases de datos. Eso es muy bueno para efectos de lo que estamos haciendo, porque la consulta se puede reutilizar. Yo voy a
dejar la consulta por ahora sin ningún cambio. Cierro esta ventana y lo que voy a cambiar es la fuente de datos. Entonces simplemente le digo editar la conexión y me aparece la conexión que tengo configurada. Les recomiendo ver el video de conexión a bases de datos Compact y cómo generar la consulta. Ya lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Aquí puedo ver cómo está configurada la consulta. Es un proveedor de datos, Microsoft SQL Server. El nombre del servidor se mantiene. La autenticación, en este caso, también. Es importante mencionar que ustedes podrían necesitar cambiar esto si es que se conectaron remotamente o quieren conectarse a otro servidor. Sin embargo, en mi caso, no es necesario que cambie estos primeros datos y solamente voy a cambiar la base de datos. Ya restauré, en este caso mi base de datos se llama Compact I-ejemplo 1. Voy a seleccionar el botón de lista de bases de datos para que el sistema me presente la lista de las bases de datos que tengo configuradas. En este caso yo tengo 3 bases de datos Compact. Voy a seleccionar la número 2. Es todo lo que tengo que hacer, simplemente cambiarme de base de datos. Si ustedes tienen duda de cómo restaurar estas bases de datos en su servidor SQL Server de Microsoft, vean nuestro video en nuestro canal de YouTube en donde les explicamos cómo hacer esa restauración. Una vez que he restaurado, simplemente selecciono la nueva base de datos. Por supuesto, tiene que ser Compact. Si yo seleccionara otra base de datos que no fuera Compact, voy a recibir una serie de mensajes de error. ¿Por qué? Porque las tablas no se van a localizar, se llaman diferente, los campos también, por tanto no podría yo generar esta misma configuración con diferentes sistemas contables, pero sí conectarme a cualquier base de datos Compact. ¿Por qué? Porque su estructura es igual. Selecciono Compact I-ejemplo 2 y presiono finalizar. Vean cómo va a ir a conectarse ahora a la nueva base de datos y todo se actualiza. Ahí ya terminó. Y entonces tengo la posibilidad de ver ya la información de otra empresa, totalmente diferente. Aquí puedo ver que por lo menos 2017-2018 el patrón se mantuvo, diferente a 2016 y 2019, que solamente tengo hasta el tercer trimestre, pues empezamos muy alto y vamos hacia abajo directo, como que no comparte el patrón. Por supuesto, esto habría que analizarlo, hablarlo con la empresa. En la parte mensual tenemos lo mismo, pero vean cómo a nivel trimestral se puede apreciar más un patrón. En el caso de los movimientos, podemos ver que solamente tenemos un usuario nuevamente en esta contabilidad. En la parte de abajo tenemos los promedios por transacción. Podemos ver que en 2017 se mantuvieron y que hay algo que en diciembre se está yendo hacia arriba, el promedio por transacción de registro. Lo mismo pasa con el total de lo registrado, que son las barras moradas. Y en los círculos tenemos el número de movimientos, que bueno, por lo menos en 2018 se ha mantenido el promedio de número de movimientos, pero en diciembre vemos que el promedio es el que se va hacia arriba. Por supuesto, todo esto tiene que ser considerado para efectos de nuestra planeación y de la configuración de los procedimientos que vamos a realizar en auditoría. Podemos ver que tenemos 4 años de información, 2016, 17, 18 y 19. Esto es muy bueno, es una misma base de datos. Cuando ustedes pidan Compact o la mayoría de los sistemas que manejan una base de datos con varios ejercicios van a poder lograr esto. Para efectos de la exportación ya nada más nos quedaría seleccionar 2019. Si yo selecciono 2019 nada más, vean cómo tanto en tipo de diario, registro de usuarios, gráfica periódica mensual y gráfica periódica trimestral, solamente aparece un ejercicio. Si selecciono 2018 van a aparecer 2 y así sucesivamente. Para efecto de ley de Benford, nada más les recuerdo, se recomienda hacerlo por ejercicio. Entonces, antes de exportar a Excel esta tabla para efectos de Benford y pruebas generales de alto nivel,
seleccionen nada más el ejercicio 2019. Pero así es de rápido y de simple tener sus análisis para todas las contabilidades o bases de datos que compartan la misma estructura. Insisto, esto es igual para todos los mismos tipos de bases de datos. Todas las empresas de Compact podría yo hacerlas con esta misma consulta, simplemente cambiando mi conexión. Bien, el siguiente paso sería, y por último, guardarla como, en este caso sería la empresa número 2, y le doy guardar. Y ya tengo mi visualización de datos. Y para terminar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y estén pendientes de los videos que subamos respecto al análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence.